Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas del canal de TV del diario digital Conclusión. Esta vez con temas de agenda, temas concluyentes, temas que tienen que ver con una suerte de preocupación que se ha instalado entre los argentinos y que afecta precisamente a lo que es el mundo laboral. Esto no ha pasado desapercibido, y mucho menos por aquellos que tienen la responsabilidad y por su actividad cotidiana o su función, adentrarse en desarrollar este tema, en aproximarse a lo que se está viendo, y de allí en más, en un encuentro con otros actores que los alcanza, llegar a determinadas conclusiones. Cierto es que por este motivo hubo un encuentro que se realizó en la ciudad de Buenos Aires, en el que participaron abogados laboralistas, jueces, sindicalistas y académicos de todo el país y de América Latina, y que se extendió hasta el día sábado. Nosotros, para tratar de entrever qué pasó sobre este eje de convocatoria, que es la crisis del trabajo y la pospandemia, vamos a hablar con quien es presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, que es la doctora Cintia Bención. Así que le damos la bienvenida con esta presentación breve y le decimos: ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas tardes, doctora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Encantada de poder charlar un rato con ustedes y muchísimas gracias por la invitación. Por favor, Cintia, le quería consultar sobre cuáles han sido las conclusiones de este encuentro donde han participado tantos actores, ¿no?, que de alguna forma están en interacción permanente con lo que significa el mundo del trabajo. Ujú. Bueno, tuvimos 3 jornadas bastante intensas con una agenda de temas que a nosotros nos parecían centrales para tratar, para reflexionar en conjunto, como vos bien decías, con diferentes actores sociales, con jueces, juezas, activistas sindicales y especialistas en la materia. Y en general nuestro enfoque, que es por supuesto muy crítico y advirtiendo la gravedad de la situación actual, concluimos en que el mundo, y esto es una característica de esta crisis en particular, está atravesado por esta pandemia que afecta directamente a la salud y la vida de los trabajadores, pero que además va a tener consecuencias en términos de empleo devastadoras. A ver. Y que claramente lo que es común denominador y que está en todas las agendas, incluso en los organismos internacionales, es que los gobiernos van a tener que estar a la altura de las circunstancias. Me refiero a idear soluciones para salir de esta crisis tan profunda que tienen que ser novedosas y que tienen que dar respuesta a la enorme cantidad de trabajadores y trabajadoras que se van a quedar sin empleo. Por nuestra parte, la conclusión que podría decirte de alguna manera sintetiza todas las reflexiones que estuvimos desarrollando, tiene que ver con el rol que van a tener los sindicatos en la salida de esta crisis. No se puede dejar librado exclusivamente a las decisiones de los estados y a las decisiones de las grandes corporaciones respecto de cómo se va a administrar la pospandemia, qué ayudas se van a dar, ni tampoco qué decisiones trascendentes se van a tomar para el mundo del trabajo. Hoy en día aparece un elemento nuevo, que es esta idea que no existía antes, de que ir a trabajar puede significar riesgo de vida. Veníamos de muchos años ya de estar discutiendo el cambio tecnológico y lo que esto iba a significar en cantidad de puestos de trabajo. Y ahora aparece este elemento novedoso, donde ir a trabajar puede significar también un riesgo para la salud y la vida de los trabajadores, con lo cual va a haber que evaluar profundamente cómo se va a ir volviendo a la actividad, no solo a partir de la implementación de protocolos de salud, sino también en dónde van a estar las ayudas, en dónde van a estar, dónde va a estar puesto el ojo de las autoridades para no solo permitir que se siga produciendo, sino también para que se cuide la vida de quienes nos encargamos de producir, que somos los trabajadores. Digamos, si hay algo que quedó claro con esta crisis, es que la reproducción del capital solo es posible a partir del trabajo humano. Perfecto. Bueno, este es un valor fundamental. Sí, y notable, claro, porque lo que usted dice es bien indiciario. Muchas veces se dice que cuando los trabajadores no trabajan por algún reclamo legítimo que hacemos respecto de nuestros ingresos, dice el país perdió, que es una forma, digamos, de
reafirmar que la riqueza también la elaboran los trabajadores, ¿no? La construyen los trabajadores. Si no, no hubieran perdido nada. Sí, sí, sin duda. Sí, sí, incluso digamos, quedó clarísimo que había que conservar los puestos de trabajo y que las empresas, por lo menos en nuestro país, y no fue el único país donde se implementaron ayudas a las empresas, necesitaba de la colaboración estatal y de fondos externos, porque más allá de las diferencias entre unas y otras, era claro que la economía estaba parada plenamente. Entonces, bueno, más allá de las actividades esenciales y que se fueron ampliando en el tiempo por esta necesidad de seguir produciendo, lo cierto es que el país se paró, y con eso la actividad económica. Cero producción, cero consumo. Bueno, creemos en general que el gobierno acertó en algunas medidas que tomó y que saludamos en su momento, no solo con disponer el aislamiento de manera temprana, sino también con garantizar el pago de los salarios, con prohibir los despidos, con prohibir las suspensiones por fuerza mayor. Digamos, estas fueron todas medidas que de alguna manera permitieron contener una situación que aparecía como incontenible en sus inicios, marzo-abril. Sí, se entiende. Ahora, respecto de estas conclusiones, donde allí seguramente se dieron debates de jueves al viernes, ustedes han tenido, digamos, una suerte de síntesis, han elaborado y de estas conclusiones, lo que más le preocupa a usted y a todos los que estaban allí, le pido que haga usted un poquito de intérprete, ¿no, Cintia, respecto de cuál era la posición del sindicalismo en este sentido, por lo que usted me dice. Bueno, hablar del sindicalismo es hablar de muchos sindicalismos. El sindicalismo, por lo menos en nuestro país no tiene una sola voz, y por suerte contamos además con la experiencia comparada, porque vinieron juristas de España que nos pudieron aportar también qué está pasando con los sindicatos allá, Sí. otros de otros países de Latinoamérica. En general, nuestro sindicalismo, así dividido como lo conocemos, bueno, muchos opinamos que le ha servido a la clase trabajadora en general en la historia argentina, muchas veces se muestra bastante impotente para aportar soluciones. A veces por tibieza, otras veces por intereses, otras veces por todas las razones que conocemos, porque nuestro sindicalismo es bastante variopinto en sus posicionamientos y en la forma de gestionar y de digamos, plantear sus reivindicaciones. En este caso, bueno, más allá de la respuesta sindical, que hasta acá no se mostró demasiado unida y con planteos demasiado concretos, la verdad que el grueso del sindicalismo fue acompañando las decisiones gubernamentales. Este pacto UIA-CGT que se firmó a instancias del Ministerio de Trabajo, que implicó de alguna manera tocar salarios, algo que está prohibido en nuestro sistema de normas laborales, bueno, fue ir acompañando lo que se entendió como, desde cierto sindicalismo, como la única manera de conservar el empleo y que no todas las empresas se fueron a la quiebra. Entonces, digamos, también es entendible de alguna manera, pero bueno, la expectativa, por supuesto, es que la crisis no la paguen los que menos tienen. Claro, por supuesto, desde ya. Ahora, está muy claro, cuando usted advierte, digamos, al hacer este tipo de descripción, que estamos frente a un actor que tiene sus matices, los abogados laboralistas ya sabemos, digamos, más o menos por qué andarivel se dirigen, o en el término que es pensamiento, y es lógico que sea por lo que es el cumplimiento de la ley. Ahora, cuando uno trata de entrever cómo será futuro esto, ¿se ha imaginado tal vez la posibilidad de encontrar alguna herramienta que nuclee esta posibilidad, o un foro en el cual este debate dé como resultado algún dispositivo mucho más efectivo que lo que se ha hecho hasta el momento? No digo de este encuentro, porque en algún momento hay que empezarlo, y con algo nos juntamos y después decidimos qué es lo que hacemos. ¿Tuvo alguna iniciativa, alguno de los grupos, o todos, no digo al unísono, pero a lo mejor cada uno llevaba una idea de cómo imaginar organizarse para que los trabajadores no paguemos la crisis?
Bueno, la unidad siempre es algo bastante difícil para los países en general, no solo para el nuestro. Nosotros como abogados y abogadas laboralistas, en general no somos los ideólogos de las soluciones, somos más intermediadores entre los trabajadores y sus organizaciones, y frente a quien haya que plantear los reclamos, que puede ser el Poder Judicial o puede ser el Poder Ejecutivo, Ministerio de Trabajo o Ministerio de Salud, digamos, acompañamos todas esas decisiones que no salen de nuestras usinas de ideas. En general, tiene que ver básicamente también con la fuerza que en cada momento político entienden los sindicatos que pueden llevar adelante una lucha, y este es un momento de muchísima debilidad, no se reorganizó todavía. Pensemos que venimos de 4 años de gobierno macrista que también han profundizado una crisis, venimos de decisiones de emergencia sanitaria, emergencia económica, emergencia laboral, previas a la pandemia. De hecho, el DNU que dispone el pago de la doble indemnización en caso de despido sin causa es de diciembre, previo a la pandemia. O sea que ya veníamos muy golpeados, y esto nos terminó de golpear y de llevar a situaciones donde además los testimonios de los trabajadores de las actividades esenciales fueron escalofriantes en cuanto a las exigencias, ¿no? Esto de que muchas empresas impusieron en el sector sanitario ir a la batalla sin armas, digamos, no preveían los elementos de salud, ni hablar de lo que significó la instalación del teletrabajo masivo sin una regulación protectoria. Las empresas que pudieron dijeron todos a casa a teletrabajar con sus computadoras, con sus costos, con sus insumos, y la primera respuesta que dio la Superintendencia de Riesgos de Trabajo frente a eso fue suspender la vigencia de una vieja resolución que obligaba a proveer elementos de protección en caso de teletrabajo. O sea que cuando uno escucha todas las asambleas y las reuniones de trabajadores y trabajadoras planteando qué les pasó a ellos, cómo se vio afectada su vida, bueno, esta cosa de jornadas de 14 horas, de exponerse en la primera línea de la pandemia, sobre todo, digo, en mayor medida las mujeres, que son las que cubrieron todos los puestos de salud y de interacción directa con los enfermos, digamos, las muertes, la cantidad de profesionales, enfermeros y trabajadores de la salud que murieron atendiendo a enfermos de COVID. Lo que pasó también con los docentes y las docentes, ¿no? Teniendo que hubo el caso de una docente universitaria que murió dando clase en una plataforma Zoom. O sea que fue una situación terrible en general para todos los trabajadores y trabajadoras. No estamos hoy mejor, pero bueno, de alguna manera se va empezando a pensar en cómo va a ser esta nueva normalidad y qué significa en términos de empleo. Claro, sí, por supuesto. Cintia, ¿no teme que de alguna manera en esta suerte de reincidencia que tienen los sectores vinculados a las empresas y a las grandes empresas, quieran recrear? Porque le pregunto por esto, porque del mundo o del país que veníamos era un desastre, hoy no es mejor, pero nadie quiere volver al que tuvimos. Y mucho menos al que tenemos hoy. Sabemos que la pandemia tiene sus costos, acá y en cualquier lugar, pero algo está faltando de discutir, entre tantos estas cosas que vos proponés, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que es esa salida? Porque si lo que vamos a hacer es defendernos casi retrocediendo, ¿no? Si ni siquiera es una retirada organizada como trabajadores, difícil estaría pensar en que nos vamos a poder plantar y avanzar. ¿O cómo lo ves? Bueno, no es fácil responder a esa pregunta. Digamos, en todos lados se está debatiendo cuál es el futuro inmediato que nos espera en términos de medio ambiente, en términos de, digamos, el tema de un modelo capitalista que no resulte depredador y que no vaya en contra de la calidad de vida de la mayoría de las personas, que no excluya del mercado de trabajo a toda esta cantidad enorme de personas que se quedan sin su puesto de trabajo y que probablemente nunca lleguen a recuperarlo por la actividad que hacían, que ya no exista más,
o porque muchas empresas no van a poder reabrir sus puertas, digamos. Es muy difícil pensar que el sistema, como lo hemos construido, permita una salida en el corto o mediano plazo. ¿no? Digamos, ¿de qué depende? ¿De un financiamiento externo? ¿De que los organismos de crédito internacional presten más dinero a tasas flexibles para que las economías puedan salir adelante? Digamos, es una crisis tan profunda que todos los ejemplos de la crisis del 2008 hasta la del 30, Sí. digamos, no alcanzan a dar, bueno, ¿por qué se salió de aquellas crisis? Bueno, en este momento las recetas no parecen tan fácilmente reproducibles como para pensar que si relocalizamos, como en el caso del 2008, o si aumentamos la obra pública, como en la crisis del 30, digamos, es muy difícil pensar, porque el sistema está muy agotado, Ajá. y porque se ha llegado a un nivel de concentración tan impactante de la riqueza en muy pocas manos, que es difícil pensar, bueno, de dónde va a salir el costo, el dinero para costear lo que va a significar volver a estándares de empleo o de actividad de hace 10 años. Ajá. Esto, lo que pasó con la plataforma Zoom, que rápidamente en la pandemia aumentó sus acciones y se la comió Facebook en 2 días, como Claro, diciendo, bueno, ¿cómo esto es posible? ¿No? Que sí. las discusiones en torno a la vacuna, si tiene que ser universal, si tiene que ser un monopolio, digamos, seguimos discutiendo siempre en términos Sí. que dejan a la mayoría de la gente afuera. Esto es Sí. lo que se advierte. Entonces, si no hay una discusión más profunda, que bueno, no necesariamente viene de la mano de la expropiación de la propiedad privada, como digamos algunos se aterrorizan diciendo, bueno, van a hacer la revolución socialista, y entonces lo que pasó acá con la toma de tierras en Guernica, o la discusión respecto de la contribución especial sobre las grandes fortunas, ¿no? Como un horror que se genera cuando se piensa en tocar algo que le pertenece legalmente a los poderosos. Entonces, bueno, la discusión no puede tener esos límites, porque entonces nos quedamos discutiendo si hay que prolongar o no el IFE, y esa es una discusión que funciona como un parche, pero que no resuelve de ninguna manera el problema. Sí, sí, claro, como si de alguna manera no tuviésemos que pensar, e incluso fijándonos en los mínimos funcionamientos cotidianos, que estamos en una situación excepcional que algunos parecen no ver. Sí, Bueno, sí, sin y duda. esta excepcionalidad como trabajadores, como viene la ola, digamos, Cintia, vos ves que nos tenemos que precaver, agudizar el ingenio, estar fuertes para tratar de contener algunos embates. ¿Podemos imaginar que los pasos que vendrán desde los sectores del capital van a ser en contra de los derechos que tenemos? La realidad se lo está comiendo, y por otro lado tenemos que temer que nos traten de cercenar derechos. Yo creo que si los sindicatos no se ponen firmes en contener o en limitar el avance en derechos, esto va a ser una sangría aún peor. La prueba, me parece que la tuvimos durante la pandemia, porque aún en esas decisiones que tomó el gobierno respecto de la prohibición de los despidos o la imposibilidad de bajar salarios, ¿Mm? cuando se legislaba con algún gris o con alguna ventanita, muchísimos empresarios aprovecharon para colar un avance en derechos, y por eso hubo que ir a la justicia laboral a pedirle a los jueces que digan, no, momentito, si no se puede despedir, no se puede despedir, por lo tanto, si se despide, el despido es nulo, y ese trabajador debe volver a trabajar. Claro. Hubo que judicializar un montón de planteos vinculados a estas interpretaciones que en general las patronales o muchas patronales realizaron para poder, digamos, seguir manteniendo el nivel de ganancias que tenían antes de la pandemia. Ujú. Digamos, este desfinanciamiento que se genera del sistema de salud o del sistema jubilatorio a partir de cambiar el salario por asignación no remunerativa, también va a tener un impacto en la calidad de vida, de cobertura de salud y de la etapa pasiva de los trabajadores y las trabajadoras. Claro. Entonces sí, hace falta un movimiento obrero organizado y unido sobre todo, y eso es digamos, un objetivo difícil de lograr.
Ahora, sabemos. sí, ¿cómo se hace, Cintia, para poder de alguna forma dirimir que en el contexto de pandemias hubo empresarios que realmente cerraron y están los otros que aprovecharon la pandemia para incluso, más allá de la ley de no despedir trabajadores, hacerlo de hecho, diciendo de que la firma o la empresa ya no era viable ni sostenible? ¿Cómo se hace para, para poder defender los derechos de esos trabajadores cuando hubo planteos de abogados laboralistas de la provincia de Buenos Aires que reclamaban a la Corte Suprema de Justicia de que de alguna manera agilicen o habiliten instancias dentro de la justicia laboral como para que ellos pudiesen, de alguna manera, el caso de ustedes también, me imagino, donde no sé si era a través de plataformas, de que los empleados del Poder Judicial lo pudiesen hacer de otra forma, también son trabajadores, habría que ver cuál, pero de hecho todo esto se congeló. ¿Qué pasa ahora con todo eso? ¿Vos te referís al parate que se produjo en la justicia del trabajo? Hay justicia al trabajo, claro. Bueno, Y a la Corte se le pedía que de alguna manera arbitre los medios necesarios como para comenzar de nuevo a tener actividad, ¿no? Bueno, Provincia de Buenos Aires dio mucho mejor respuesta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que es la que funciona en Capital Federal y que atiende todos los, digamos, reclamos de trabajadores en el ámbito de la Capital Federal. Nosotros en Capital tuvimos una feria judicial extraordinaria que duró más de 5 meses, durante los cuales directamente se denegó el servicio de justicia. Lo único que se hizo fue resolver medidas cautelares urgentes en plazos mucho más largos de los que el código autoriza, habilitar el pago de algún giro respecto de dineros que estaban depositados, pero lo que hubo que judicializar como consecuencia de que se despedía igual, que se bajaba salario igual, o que se exigía ir a trabajar a trabajadores que estaban exceptuados de ir por el aislamiento y por no realizar actividades esenciales, todo eso que hubo que judicializar no tuvo respuesta a los tiempos que constitucionalmente corresponde. Tuvimos desde la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas una serie de planteos ante la Corte Suprema, la Cámara de Apelaciones del Trabajo y también el Consejo de la Magistratura reclamando que se diera respuesta, porque la atención de la justicia sin duda es una actividad esencial, y un trabajador que se ve obligado a hacer un juicio porque lo despidieron incluso antes de la pandemia, y ve demorado 8 meses, un año o el tiempo que sea la solución al problema, digamos, se queda sin comer él y su familia. Estamos hablando de créditos alimentarios, no estamos hablando de una decisión respecto de la propiedad de un campo. Así que para nosotros fue terrible y también nos impidió a nosotros nuestro trabajo, porque muchísimos abogados y abogadas vivimos de los honorarios judiciales, con lo cual para nosotros también fue un golpe muy duro. Pero básicamente para la clase trabajadora, parar el Poder Judicial no solo es ilegal, es inconstitucional y va en contra de toda la jurisprudencia internacional que, digamos, el servicio de justicia es un derecho humano fundamental, sino que además directamente nos desarmó en la profesión, se nos impedía ir a nuestros estudios, no podíamos ir a las audiencias, no se tomaron audiencias, digamos, durante muchísimos meses. Aún hoy los juicios no avanzan porque los juzgados no están fijando audiencias para que declaren los testigos. Y el Poder Judicial Nacional cuenta con un sistema informático que más allá de sus dificultades y sus errores técnicos y demás, provee las herramientas. Hoy en día se puede hacer por videollamada, de hecho otros fueros lo hicieron por videollamada. Entonces, eso también lo denunciamos, y sin duda es un daño enorme a los trabajadores en términos de alargar los procesos o de imposibilitar el servicio de justicia. Bien, está muy claro. Una justicia rara que entiende que hay excepcionalidad respecto de lo que ella por su actividad debe hacer o no, pero no entiende que hay excepcionalidad para aquel que necesita comer. Entonces digo, como abogada laboralista,
a ver, no quiero que hagas futurología, ni vaticinios, ni profecías, porque me parece que hay que seguir viendo cómo se desarrollan los acontecimientos. Lo digo por esto. Charlamos con Yasky y bueno, nos habló sobre los cariños de la CGT con el macrismo durante los 4 años. Hablamos con Micheli, nos habló exactamente lo mismo. Hablamos con el sector de Palazzo, los miran de reojo. Ahora, claro, entonces es decir, bueno, ya son muchos los que casualmente coinciden en que si es necesaria una unidad para pedir por los trabajadores o para luchar por los trabajadores, pero también no es menos cierto que hay como, no sé si usted lo nota o vos lo notás, sobre el tema que había un sindicalismo que se conoció que tenía propuesta, no solo negociaba lo atinente a lo que es salario y condiciones de trabajo. Hoy todo eso no se ve o no se lo escucha, y si yo tendría que preguntarte, es decir, ¿se lo ve a Moroni con la actitud y la aptitud de querer escuchar este tipo de planteos? Es que no sé si depende de Moroni. Yo creo que si a Moroni no se le da opción, no le va a quedar otra que escuchar. El problema es, el problema es que parecería que siempre hay con quién sentarse a negociar alguna cosa. Claro. Digamos, acá hace falta que todos los sectores se sienten en una mesa a pensar soluciones y, para decirlo en criollo, a poner toda la carne al asador. Digamos, acá cuando el sindicalismo está débil se avanza en derechos y cuando el sindicalismo está fuerte se defienden viejas conquistas o se consiguen nuevos derechos. Sí. Este es un momento donde la clase trabajadora, o básicamente sus sindicatos que la representan, no pueden demostrar nada de tibieza, Sí. tienen que estar muy sólidos respecto de los planteos, porque siempre el argumento de las crisis sirvió para recortar derechos. Y nosotros venimos de sucesivas crisis, cada una peor que la otra, y sin tiempo entre una y otra para recuperar lo perdido. Entonces tuvimos una especie de primavera después de los 90 que consistió en poder recuperar los estándares de protección anteriores, pero después entramos en una crisis que fue profundizándose cada vez más y que siempre el argumento es el mismo. Este es un país donde no se invierte porque las normas laborales son muy rígidas, no se invierte porque los impuestos son muy altos, hay que tentar a los inversores extranjeros, y en realidad no necesariamente tiene que ver con eso, es mucho más la política macroeconómica, no es solo un tema de costo laboral. Sí, Y además los periodos en que se flexibilizaron normas no arrojaron como resultado el aumento del empleo, entonces depende de muchas variables. Y al contrario, hasta incluso tuvieron alguna suerte de beneficios otorgados por Cavallo en el año 91 respecto de los aportes patronales. Ahora, si nosotros lo miramos, digamos, de esta perspectiva, coincido en este sentido, hablé con la gente de Cejera, con Marcelo Fernández y con Leo Vilansky, de empresarios nacionales, dice, a nosotros no nos afecta pagarle las cargas patronales a los trabajadores, porque cuando la economía funciona y las personas tienen un buen salario, nosotros podemos pagar cualquier sueldo, o sea, digamos, no dijo una exorbitancia, pero podemos afrontar estos costos sin ningún problema, porque hay capacidad de consumo en el mercado interno. Entonces, es a lo Clinton, es la economía, punto suspensivo. ¿Se entiende? Es decir, hasta que no resuelvan. Sí. ¿Y al gobierno cómo lo notas en los reflejos respecto de esto? Bueno, yo no querría estar en el lugar del gobierno en este momento. Bueno, digamos, la teoría de Baglini, digamos, Claro, me parece que el tema es, bueno, verse obligado a tener que hacer equilibrio entre el capital y el trabajo, que es parte de lo que tiene que ver con gobernar, con administrar, digamos, la gestión, tiene que ver con digamos, lograr no solo la tan mentada paz social, sino cuando no parece haber un plan de salida claro. A mí lo que se advierte es que todavía no hay, pero bueno, esto también pasa a nivel mundial, digamos, no es solamente acá, no es para achacárselo exclusivamente al gobierno nacional. Sí, se entiende. Hubo que tomar medidas de emergencia
que también se vio cierta improvisación, pero bueno, lo que hubo que saludar lo saludamos por acertado, y cuando se afectan derechos laborales, obviamente tienen que estar los sindicatos ahí para poner el freno. Sí. Yo creo que los reflejos, no es solamente un tema de reflejos, sino que también es un tema de proyecto. Ujú, ujú. Sí, al menos esto, digamos, corre por mi cuenta. Si el proyecto estaría demasiado claro, algunas instrumentaciones hubiesen aparecido, o al menos avisoraría uno que en el horizonte empiezan a plantearse o a verse una luz. Pero habrá que esperar a lo mejor algunas semanas, y espero que no años. Pero bueno, esta es una inquietud que tenemos los trabajadores. Ahora, participaron jueces de esa reunión, y ya la última y te libero. ¿Cuál es a ver, cuál fue, no sé si preguntar o decir, el temor o la preocupación de los jueces en esta jornada en la cual se han encontrado? No, en realidad no, digamos, más allá de sus intereses como grupo, digamos, que Sí, en general, bueno, tienen que ver con sus propias problemáticas. En el caso de la Justicia Nacional del Trabajo, con un viejo tema que es el traspaso a la ciudad de Buenos Aires, claro. y toda esta discusión que se dio respecto, y la sobrecarga enorme de trabajo, y una posición de alguna manera justificando el enorme esfuerzo que habían hecho durante la pandemia, que habían trabajado sábados y domingos, que mandaban mails y respondían mails a las 3 de la mañana de cualquier día, que tenían que cuidar la salud de sus propios trabajadores, que hubo una cantidad importante de funcionarios y empleados que se contagiaron, hubo algunos muertos, que cuando había un caso en un edificio había que cerrarlo y no se podía ir a buscar ningún expediente, y esto no tenía solución. Bueno, Ujú. es esta tensión que se produce cuando de un lado se exigen respuestas a la altura de las circunstancias, y del otro lado se termina diciendo, no podemos resolverlo porque nosotros no tenemos plata y dependemos de la Corte Suprema, y el problema es que la Corte Suprema no nos da la solución. Fuimos a la Corte Suprema y no nos recibió, no nos da respuesta, con lo cual también hay un punto ahí donde se comprende que los jueces laborales tienen las manos atadas, o sea que pueden hacer hasta cierto punto. Claro, claro. Bien, bueno, no estoy buscando en mis bancos de memoria alguna otra pregunta, pero como esto no termina acá, seguramente te vamos a estar invitando para charlar en otra oportunidad. Ahora, si tuvieses que hacer una reflexión en un minuto o en dos, como mucho, bueno, ¿cuál sería aquella reflexión o aquella idea que te hubiese gustado volcar y que no te pregunté? Eh, bueno, algo que también se dijo en estas jornadas, A ¿no? ver. Que tiene que ver con cuando todos los que vamos por el mismo proyecto de vida o de mundo nos juntamos a intercambiar reflexiones, ¿no? Aparece como una especie de optimismo, como una especie de vigor, de fortaleza, que nos hace pensar, bueno, los pueblos no se suicidan en masa, algo acá va a ocurrir, como para que, digamos, somos muchos los que queremos un mundo con justicia social, los que queremos un mundo donde no haya un 50% de niños pobres, donde se pueda acceder a los recursos y a una vida plena, digna, que no sea otra cosa que la realización de todo lo que nuestras leyes dicen, porque nuestras leyes y en general todo el sistema normativo internacional de los derechos humanos reconocen la dignidad de la persona, el derecho a vivir una vida plena, a un uso de la propiedad privada con justicia social, a que no haya niños que no tengan para comer, digamos, si en el planeta sobran recursos todavía como para pensar que eso es posible. Claro. Así que la reflexión es, bueno, no puede ser que digamos, por la codicia de unos pocos, la gran mayoría de la humanidad se vea excluida de una vida digna, de un proyecto de mundo un poco más justo. Acá me parece que va a haber que repensar qué sociedad hemos construido y cómo es que hemos llegado a donde hemos llegado, ¿no? Cuando en realidad teníamos todo para vacunas, digamos, cuando pienso, digamos, una pandemia, digamos,
no es casualidad que estemos viviendo la crisis del coronavirus, digamos, no tiene que ver solamente con, no sé, el murciélago o la sopa o con China, digamos. Acá hay un mundo que está pensando en las cosas y no en las personas. Entonces, bueno, esto es lo que hay que desarmar. Perfecto, perfecto. Digamos, sí, es un pensamiento muy humanista y lógicamente compatible, digamos, en el sentido de lo que significaron para todos nosotros los derechos sociales. Por lo tanto, bueno, bienvenido sea el planteo y la reflexión de lo que puede llegar a ser también parte de una conclusión también de todos aquellos que coincidieron y que se debían reunir para charlar un tema que era preocupante, que ya estaba afectando a muchas personas y que habría o había que evitar que esto se siga produciendo. Más o menos eso, digamos, ¿no? Bien, entonces vamos a estar convocándote, Cintia, en la próxima para que, bueno, nos cuente a ver si se pudo avanzar en esta bienvenida y buena intención, en el sentido de que al menos reconforta saber de que hay quien se junta preocupándose como actor principal en el seno de una sociedad, porque a veces nos da la sensación a los trabajadores que estamos demasiado desprotegidos. Y digo si en este momento también, ¿por qué no? No representaría un desafío para aquellos que estaban acostumbrados a un rol, de cumplir un rol en el mundo que dejamos, al que no queremos volver, si tanto el sindicalismo como los jueces, como los abogados laboralistas tendrían que, yo lo estoy pensando, no, lo comparto con vos porque estamos charlando, de empezar a pensar de que se pueden ser protagonistas y actores en otro sentido, sin ajustarse estrictamente a lo que era cada una de esas funciones, ¿no? Yo me quedo preguntando si no es el nuevo desafío, romper algún corset, alguna idea, alguna estructura o algún marco conceptual que deba ser superado por las instancias que se avecinan y que vendrán. Pero esto es solo una inquietud mía. Así que... Es que en realidad, digamos, tanto jueces como abogados laboralistas, lo que hacemos es acompañar las decisiones de los trabajadores y trabajadoras. Digamos, no hay nadie que pueda venir de afuera a inocular ninguna sabiduría que el propio trabajador no tenga y que no tenga que ver exclusivamente con que es el más capacitado para saber qué derechos tiene, qué le falta, qué necesita y cómo pelearlo. Sí, claro. Entonces nosotros somos intermediadores nada más, no es que podemos tener soluciones. Por supuesto que tenemos nuestra capacidad de análisis a partir del conocimiento técnico o del manejo de ciertas herramientas, pero no somos los protagonistas. Llegamos al final de la charla con la doctora Cintia Avención, quien es presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas de la Argentina. De allí que, bueno, son bastantes las reflexiones y además las perspectivas sobre las cuales podemos hacer un análisis. Cierto es que en lo que respecta a todo lo que es la materia de trabajo o el mundo del trabajo, se presentan grandes interrogantes. Estos interrogantes tienen que ver con cómo prosperará la economía, qué actitud tomarán quienes son los responsables de hacer o de realizar inversiones, en qué lugar quedarán las pymes, de cómo aquellas grandes empresas de las 500 que siempre condicionan a los gobiernos de Argentina se van a mover como para saber o entrever qué es lo que tenemos que esperar respecto de esta situación tan comprometida como lo ha hecho la pandemia, como lo ha dejado la pandemia en el resto del mundo y por supuesto también en Argentina. Así que creo que esto es un final abierto. Habrá que esperar y saber qué es lo que van a hacer los responsables desde el punto de vista social en la representación de lo que significa la defensa de los derechos laborales, entiéndase gremios y sindicatos, como para poder imaginar qué futuro nos espera. Hemos llegado al final de este capítulo, tanto Sebastián Moreno como Aldo Batizaco te dicen que nos encontramos en el próximo capítulo. Chao, muchas gracias.